13, un saludo para toda la gente que nos ve y la bienvenida el día de hoy al episodio número 5 de este programa denominado Mano a Mano. Hoy nos acompaña un personaje que ustedes van a ver las anécdotas que tiene para contarles, pero antes de cualquier cosa quiero saludar a mi compañero y amigo David Arriola, por favor. ¿Cómo están, amigos de Deport 13? Iván, un gusto saludarlos. Bueno, como tú dices, un gran personaje de aquí del fútbol de Jalisco y creo que a nivel nacional también, por todo lo que nos ha dado. Y bueno, nada más presentarlo para que se dé cuenta el público quién es. Antes de comenzar, les recordamos que estamos en el Tablón Parrilla Argentina, un restaurante de parrillada, excelente calidad, excelente comida. Van a ver más adelante lo que nos traen el día de hoy. Recuerden, calle Juan Manuel 1216, Colonia Americana, muy cerquita de Santa Tere. Déjense venir y es un ambiente totalmente futbolero, ¿no, profe? Así es, Iván. Y bueno, vámonos con nuestro invitado. Vámonos ahora sí con un invitadazo. Quiero presentar al profe Juan Manuel Camacho Piña. Un resumen de lo que él ha hecho. Ha sido formador de jóvenes en fuerzas básicas desde infantiles hasta segunda división para el equipo Atlas durante 32 años y algunos otros equipos también. Jugadores como Rafa Márquez, Andrés Guardado, Jesús Corona, Pavel Pardo, un montonal de jugadores que han salido, incluso del bicampeonato también hay una buena lista. Entonces démosle la bienvenida al profe Piña, por favor. Sí, profe. Muchas gracias. ¿Cómo está, profe? No, muy bien y encantado de que me hayan invitado y ojalá y que sea un buen programa. Profe, en sus inicios, sí. ¿Cómo eligió usted el ser visor, el ser formador? ¿Dónde le llegó la idea? Cuéntenos desde sus inicios qué es lo que a usted le llamaba la atención para llegar ahora hasta, bueno, después de tantos años, a estar acá con nosotros y platicarnos de todo eso. Pero ¿cómo fueron sus inicios? Sí, mira, yo inicié en el año 86, en 1986, me invitaron a cuidar ahí niños de escuela de Atlas Chapalita, que eran los comienzos de la escuela, cuando todavía no había canchas de pasto, eran canchas de tierra. Y ahí fue donde me invitaron y empecé ahí a trabajar con los jovencitos y se hizo un grupo muy destacado que tenían 8 años en ese tiempo y que en un futuro llegaron de ese grupo a primera división, llegaron entre 6 y 8 jugadores. Profe, y platíquenos un poquito para que la gente sepa qué es lo que busca en las visorías o qué es lo que busca un profesional como usted en un chavo para poderlo explotar y desarrollarlo para que llegue a primera división. ¿Cuáles son esas características que no pueden faltar? Sí, mira, yo creo que no hay una receta de cocina para el buen jugador, ¿sí? Todos son jugadores diferentes en los cuales, claro, deben de tener técnica, por supuesto que sí, deben de tener mentalidad ganadora, tienen que tener también pues que entiendan los trabajos, ¿sí? Que sean inteligentes para jugar. Son varias cosas las que se le piden al muchacho, pero después ahí se desglosa en cada uno, ¿sí? Por ejemplo, si buscas un central, vas a encontrar que se asemeja mucho a uno o a otro, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, que los que me tocó ahí ver en Atlas, dirigirlos o llevarlos, ¿sí? Rafa Márquez no era igual que Hugo Ayala, ¿sí? Ni tampoco que Nacho González, ni tampoco eran iguales que Cristian Sánchez, que fue campeón del mundo, ¿sí? Son diferentes las cualidades, hay unos más altos, hay que ver la altura, hay que ver en ciertas posiciones, la altura, la velocidad, la rapidez. Entonces son muchas cosas que se tienen que desglosar al ver un jugador. Lo que sí, a la hora de ver un jugador, sí ahí uno como visor tiene que estar bien atento a lo que hace cada jugador, ir descartando y llevarse al jugador que le llama la atención en base a lo que uno está viendo del jugador, e imaginarse a futuro
si él puede ser mejor que lo que tenemos o en un futuro puede ser hasta mejor jugador que cualquiera del fútbol mexicano. Entonces son cosas que no hay una receta, pero sí hay cosas que se pueden decir, que la técnica, que la táctica, el talento sobre todo, eso sí es indiscutible, la mentalidad, que se adapte a la gente, no nomás a los trabajos, a la gente misma. Sí, a veces que le tocan entrenadores muy duros, hay otras veces que le tocan entrenadores que son muy accesibles, pero no siempre va a ser así, entonces tiene que él también trabajar en lo mental y en lo técnico y táctico. Oiga, profe, Sí. y ahora que nos dice de todo ese camino que hay para ver a un chavo, ¿qué tanto ha visto usted la evolución en las visorías? Se puede decir que en antaño, bueno, agarramos el papelito, checábamos los nombres, ahora con toda la tecnología que hay, con el badaje que necesita el jugador, Iván, el peso, la estatura, ahora son un poquito más de físico, antes se trabajaba un poco más en lo táctico, técnico, y lo físico lo dejaban hasta el último. ¿Cómo usted ha visto ahora la evolución en estos 32 años? Yo creo que son 37, me decía. Sí. En todos estos años, ¿cómo ha visto la evolución de los visores? O sea, ¿qué ha visto? Ahora necesitan tipos más altos para los centrales, tipos más fuertes. Rafa Márquez no era un tipo muy corpulento, pero era finísimo para jugar. Pero ahora, ¿qué necesita el visor para llevar a los jugadores a fuerzas básicas y después explotarlos, como decía Iván? Sí, mira, yo creo que primeramente son las necesidades del club, ¿sí? Lo que requiere el club. Claro. Aquí, primeramente, yo les recomendaría a la gente que está en visorías que primero conozca a los jugadores que tiene su club y después de eso trate de llevar mejores jugadores que lo que tiene ahí, imaginándoselo a futuro, porque es muy difícil que tengamos una bolita de cristal como para decir, este jugador yo lo veo en Europa o lo veo en selección nacional. No, es muy difícil, ¿sí? Pero sí imaginártelo. Te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, a Edgar Pacheco lo vi a los 8 años, a Jan Jairo Torres lo vi a los 8 años, a Guardado lo vi a los 8 años, e inclusive a Guardado ni siquiera lo vi no lo vi jugando un partido de fútbol, lo vi peloteando en una cancha de fútbol a un ladito, ni siquiera, y a los 8 años. ¿En dónde lo vio, profe? Perdón, ¿eh? En el Atlas Chapalita. Ahí estaba él ahí jugaba, pero yo lo vi que estaba pateando ahí el balón y me agradó como golpeaba, tenía el golpeo de balón con la pierna izquierda y fue cuando pues me llamó la atención y lo invité. A los 8 años hice un equipo sin que supiera Atlas. Lo hice porque yo tenía los de 13 años ahí que ya eran de fuerzas básicas, entonces hice uno de 10, 9 y 8 años para tener yo mismo mi cantera, mi pequeña cantera, y yo enviármelos cuando los ocupara. Entonces ese grupo así, que inclusive ese grupo le pusimos el grupo de los enanitos toreros porque eran puro niños pequeños, y al final pues siento que no me equivoqué mucho porque pues, Guardado ya 5 mundiales y toda su carrera. Claro, profe, y ahora que da algunos nombres, ¿qué jugador recuerda usted que haya llegado a la escuelita siendo un rústico, así como Lloviznando, que malazo, y poco a poco desarrolló el talento y terminó siendo figura en primera división? Mira, creo que no había jugadores malos ahí en Atlas. Mínimo deberían de tener talento, mínimo deberían de tener mentalidad y ya uno les trabajaba el resto, ¿sí? Hay unos que tenían talento, técnica, pero eran bajitos. Hay unos que los defensas eran altos, pero eran lentos o algo. Entonces se les tiene que trabajar diferentes cosas. Ahora, si tú me dices que alguien que haya sido así, que le faltara algo, yo creo que el más así notorio es Nacho González, que me tocó, que llegó ahí a los 14 años conmigo, que lo querían cada semestre, era su salida, lo regresábamos, su salida, lo regresábamos, y ahí, porque él era medio de contención. Después, Fernando Lozano lo hizo central, el profe Fernando Lozano lo hizo central, y de ahí empezó a subir el nivel, pero eso sí, la mentalidad que traía este muchacho, no, yo creo que
por eso te digo, no hay jugadores ahí, no había jugadores malos ahí. Veías la mentalidad, veías a uno cómo lo ayudabas en otro aspecto, y al final Nacho González terminó siendo un jugadorazo allá en León, bicampeón en León, y aparte después otro campeonato más que ya se había retirado, lo volvieron a regresar, y que levantó la copa junto con el capitán de ese torneo, porque lo querían mucho. O sea, por eso te digo, yo creo que no había jugadores malos. Ya cuando uno se fijaba a alguien para Atlas, no había jugadores malos, nomás había que atenderlos. Y también el muchacho tenía que meterse de lleno al trabajo, porque muchas veces fallaban porque eran indisciplinados. La mayor parte era porque eran indisciplinados, o también porque creían que eran muy buenos, y con cualquier detallito que les fue mal, de ahí pierden su carrera, y ahí los muchachos se iban solos, y dices, no, qué desperdicio de jugadores, ¿no? Sí, pero a veces con la primera que les hacían, y había otros que les hacías muchas, entraba un entrenador y no lo quería, otro entrenador, y él trabajaba, y al final trabajando, llegaba alguien, mira, este es el bueno, y llegaba allá arriba, y era el que se hacía notar, el que llegaba a primera división, sin ser de los que eran los más elegidos por todo el cuerpo técnico o todo el cuerpo de entrenadores que habíamos ahí en Atlas. Ok, profe, ¿y qué jugador usted cree, así como habla ahorita de los jugadores que a veces se distraen, de los que se molestan cuando hay un entrenador duro, qué jugador cree usted, de los que tuvo o de los que vio, que pudo haber llegado a Europa, que pudo haber hecho algo más en su carrera, sin menospreciar, porque bueno, estar en primera división, Iván, es complicado el día a día, si no estás preparado también mentalmente con el aspecto de que alguien te guíe, de que no te subas al ladrillo, como dicen por ahí, que no te agrandes, todo eso, ¿qué jugador usted cree que pudo haber dado más? Sin tirar, simplemente para saber, hay alguna lesión, algún problema de eso. Hay muchos aspectos, ¿sí? Hay muchos aspectos que van pasando, a veces lo familiar, a veces los amigos, a veces tus mismas distracciones, a veces inclusive la drogadicción también pudo haber hecho estragos en ese aspecto que me estás diciendo, ¿sí? Y en realidad mira, yo tuve un jugador hace muchos años que yo digo que fue el mejor jugador que yo he tenido en Fuerzas Básicas de Atlas, pero la verdad más que Rafita, más que Guardado todavía. No sé si más que Rafa, porque más era diferente. No, lo que hizo Rafa es algo muy, Rafa y Guardado es algo mucho, se cuecen aparte. Pero este muchacho era un talento nato. Bueno, cuando llegó ahí lo teníamos, de hecho es de los que yo inicié de pequeñitos, que inicié de 8 años ese grupo, y que en ese tiempo tenía ya 14 él, y el profe Bielsa, que vino a Atlas, ahí con nosotros, me dijo, a este muchacho lo voy a hacer el mejor jugador de México. Y tanto le afectó a él, y yo no nomás de México, yo lo veía en el extranjero, ahorita que me dices quién pudiera haber estado allá. Ajá. Tanto fue la presión que sintió el muchacho, que de repente, a ver, se llama Luis Enrique Gutiérrez Valadez, ese muchacho. Es contador, inclusive, pero ya no sigue en el fútbol. Y le decía, a ver, Enrique, póngala en el ángulo derecho, le daba. Póngale en el ángulo izquierdo, le daba. Póngale un centro de aquí, en la cabeza de fulano, ahí caía. Bien técnico, con pierna izquierda, con pierna derecha, muy técnico para tirar a gol. O sea, era goleador, y no era un 10. Y él dijo que le iba a ser el mejor jugador de México, pero la presión fue tanta que un día el muchacho ya no llegó al entrenamiento. Y yo llevaba muy buena relación con ellos. Me dice, ¿me puede llevar a su casa, profesor, para hablar con este chico? Digo, sí, cómo no, vamos. Lo llevé 2 veces a la casa del muchacho, platicamos con él, y fue así tanto que ya no quiso saber del fútbol. Entonces son muchos aspectos que pueden pasar, y no es porque unos sean más buenos, otros no, a veces la mentalidad te va llevando. Yo creo que con la mentalidad que tenía Nacho González pudo haber jugado en Europa fácilmente. No se dieron las circunstancias, porque inclusive ni a selecciones lo llamaban a veces. Sí, fue un tipo siempre cumplidor en León, ¿no? Pero no tenía los reflectores que a veces tienen otros, el marketing, y a veces eso pues los hace a un lado, ¿no? Sí. Y en el aspecto, profe, de alguna lesión que haya conocido algún jugador que
usted ha dicho, si no se hubiera Que llegó lesionado, a primera, ¿no? que llegó a Y primera, tal vez su tenía carrera- muchos problemas musculares y se lesionaba, alguien así no vio. No, mira, a mí no me tocó. Normalmente los jugadores que me tocaba dirigir tenían muy buenos preparadores físicos ahí en Atlas, que no se les trataba. Yo nunca tuve problema, o sea, algún jugador que haya tenido problemas de lesiones y eso, y vaya que dirigí desde cuarta división hasta segunda división, ¿no? Y no, siempre fueron jugadores muy sanos, les hicimos buen trabajo, que llegaron siempre hasta arriba y sin lesiones, ¿no? No me acuerdo de nadie que haya tenido ese problema. Profe, para entenderlo, usted desde su posición tenía contacto con los técnicos del primer equipo, ahora que mencionaba a Bielsa, en su época La Volpe, digo, hasta los últimos entrenadores, pero sí había esa correlación o se desentendían totalmente de lo que había en las fuerzas menores del equipo. Sí, mira, ahí con Bielsa tuvimos porque él no llegó al primer equipo, él llegó a enseñarnos toda la metodología nueva que traía de Argentina y que había trabajado allá con el Newell's Old Boys y que la puso a disposición del Club Atlas. Pero también cabe mencionar que en el Atlas había muy buen material de trabajo, ¿eh? Ahí ya teníamos a jugadores como Pavel Pardo, como Osvaldo Sánchez, como Steve Padilla. Jared vino de Visorías también, de las de Bielsa, pero ya había gente de peso, gente que ya estaba con un gran formador también, que es el güerito José Luis El Güero Real. Saludos. La verdad, no, un tipazo y un señorón para el trabajo de fuerzas básicas, exactamente, y ya tenía todo ese material ahí, ya teníamos la gente ya ubicada desde mucho antes. Entonces cuando llegó Bielsa, vio que todo estaba ahí y dijo, no, pues aquí es una mina de oro. Otro oro, ¿no? Nomás él ya empezaron a traer gente ya de fuera, de los pueblos de fuera, de las ciudades de fuera o de los estados de fuera. Entonces ahí, y ya retomó también un gran formador también, el profe Efraín Flores Mercado, que también él y el Güero Real apoyaban a los jugadores tanto que hacían que muchos fueran a primera división. Entonces ellos son los que realmente deberían de figurar en el lugar a veces del mismo profesor Bielsa, que no, al contrario, también Bielsa nos dio muchas enseñanzas, a la parte herramientas, el apoyo de José Luis Real y de Efraín. Así es. Profe, bueno, seguramente, obviamente, mejor dicho, muchos de estos jugadores que usted ayudó a la formación, sí. Llámese Márquez, Guardado, puede haber 1000 nombres. ¿Con cuál de ellos tiene una buena relación? Me refiero a que, no sé, a lo mejor ganó un partido importante y le echó un mensajito, o que le siga pidiendo consejos, o que siga viendo ahí que se acuerda de usted de alguna manera. ¿Con qué jugador, o si hay uno o varios que siga teniendo esa buena relación? Mira, yo creo que con la mayoría tengo relación, pero no una relación directa, ¿sí? Porque yo, la verdad, en cuanto llevaba un grupo más arriba, agarraba otro de abajo y otra vez a llevarlo más arriba y otro. Y yo me olvidaba ya si los iba viendo cuando iban llegando a primera división, pero yo nunca iba, es más, ni siquiera me les acercaba a pedirles una playera, ni siquiera eso sí, donde me veían, no, me quieren tanto que la verdad, es mucho aprecio que me tienen. Y te voy a decir una anécdota así bien clarita. Yo ganamos una Copa Danone, que el premio fue ir a jugar a Francia. Entonces íbamos a Francia y llegamos al aeropuerto de Barajas, ahí en España, en Madrid, España. Y estábamos ahí esperando nuestra salida con todos los niños que íbamos, el grupo de niños que íbamos a la Copa Danone. Y en eso me gritaban, profe Piña, y yo, ¿quién lo dejó aquí en España? No, digo, si aquí no conozco a nadie, ¿qué están vendiendo aquí o qué?
Y en eso los muchachos, profe, como que le hablan a usted, digo, no, ¿quién me conoce aquí? Pues nadie. Ese otro Piña. Y en eso, ¿sabe quién será? Y en eso, profe Piña, y ya, acá pongo atención, no, pues sí. Y volteo hacia un mostrador que estaba como a unos 50 metros de donde yo estaba. Nosotros estábamos en otro mostrador. Y era Guardado el que estaba allá. Le digo, ¿qué vamos, chaparro? No se alcanzaba a ver. No, ¿qué vamos, chaparro? No, ahorita voy, profe, espérame tantito, ¿no? Ya terminó de hacer lo que estaba haciendo y se vino luego conmigo. Profe, ¿sí lo conoces? Sí, pues yo lo traje a los 8 años aquí en Atlas, ¿cómo no lo voy a conocer? Sí. Él, ese día estaba creo en el Sporting de Gijón y iba a Barcelona él, pero no coincidimos ahí. O sea, fue mucha suerte pues que hayamos coincidido ahí. No, abrazándome, no, muchachos, háganle mucho caso al profe, lo va a llevar muy bien por el camino bueno y no sé. Padre. No, y por eso te digo, eso para mí es algo que fue muy bueno para mí. Y otra vez en el aeropuerto también así bueno, me he encontrado a Osvaldo Sánchez, que ya ves, estuvo muchos años peleado con Atlas y no, a mí me estima mucho en el aeropuerto y bueno, tenía 30 años de que no nos habíamos visto. En serio, 30 años de que no nos habíamos visto. Y cuando nos vemos en un sepelio, en un velorio más bien, en cuanto me vio, profe Piña, después de 30 años de que no nos veíamos, mire, qué bueno que nos vemos, no, profe, y abrazándonos. Qué buenos detalles. Esos son lo Sí, que aquí. que se queda uno, ¿no? En Cancún también me pasó con Chuy Corona, que también me vio y, profe, no, y diciéndole a los muchachos consejos y todo eso, y retratándose con los muchachos. Y yo, la verdad, dejaba a un jugador y yo ya no iba a seguirlo. Porque, te voy a ser sincero, hay mucha gente que un solo jugador que tiene, que lo conoció y lo exprimen, oye, la playera para fulano, ahora para allá, claro. ahora invítame, ahora. Y yo no, yo era así, pero ahora cuando los veo, no, ahorita, de hecho, ahorita estoy ahí yendo a la escuela de Atlas Tabachines y ahí está el Negrito Medina. No, vieras que, o sea, terminamos el entrenamiento y nos quedamos media hora o una hora platicando, charlando y cosas que yo vuelvo a recordar, que él les recuerda, y cosas que no supimos también, que hicimos, pero que también fue en ayuda de tanto de ellos como de nosotros.